Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a explicar cómo utilizar Clever Cloud, que es un servidor de base de datos para que podamos conectar esas bases de datos que tengamos creadas dentro de Clever Cloud con nuestro servidor, ya sea un servidor de datos local o puede ser un servidor en la nube, como pues hay tantos servidores gratuitos como lo es Hostinger. Yo utilizaba uno que era 00 Web Host, que es este de aquí. Bueno, y hay bastantes servidores hostings que se pueden almacenar archivos donde ustedes pueden subir los archivos de, bueno, de su sitio web o los archivos de conexión de su base de datos y demás. Pero en este caso yo lo voy a explicar con el servidor local, es decir, vamos a estar utilizando básicamente tres programas o aplicaciones. La primera se llama Clever Cloud, ustedes la pueden buscar en Google, así, Clever Cloud. Van directamente a la página de Clever Cloud. Si es su primera vez, los invito a que se registren en el botón de Sign Up o de registrar. Si no, pues ya tendrán sus credenciales y pueden iniciar sesión en login o iniciar sesión. Yo aquí tengo pues mis datos, por lo tanto voy a ingresar inmediatamente porque ya están guardados. Una vez haya cargado la interfaz de nuestra consola de Clever Cloud, vamos a evidenciar, si es por primera vez, que tenemos un espacio personal que nos va a mostrar una información que ustedes pueden ver, unos tutoriales para que se vayan familiarizando con el entorno de Clever Cloud. Sin embargo, vamos a ser muy puntuales en este video. Lo que vamos a hacer es darle clic en el botón Personal Space, en la opción de nuestro espacio personal, y ustedes van a tener seguramente, si es su primera vez, no van a tener estas opciones que yo tengo aquí. Sin embargo, si ya han utilizado Clever Cloud, por supuesto que ya tienen las opciones, pero de lo contrario lo que van a hacer es darle en crear, le dan en crear un add-on, verifiquen que sea este que es el segundo, un add-on, y van a tener aquí los proveedores de bases de datos que ustedes pueden utilizar para este servidor. Ustedes pueden, como pueden evidenciar, van a poder utilizar MongoDB, Postgre, MySQL, Jenkins, Cellar, y hay bastantes proveedores que les pueden permitir a ustedes utilizar una conexión de base de datos. Yo en mi caso voy a utilizar MySQL, entonces ustedes le dan en seleccionar MySQL, van a ver bastantes planes, la mayoría y todos son de pago, excepto por el primero que es un plan compartido, la memoria es compartida, tiene máximo 10 megabytes por la base de datos permitido y máximo 5 conexiones simultáneas a la base de datos. Esto pues es porque es un plan gratuito, obviamente si se dan cuenta en la sección de precio no tiene ningún costo, entonces lo van a seleccionar y van a darle en el botón de continuar. Le asignan un nombre al servidor que van a utilizar. Este no es el nombre de la base de datos, sino el nombre del servidor. Como por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que yo tengo los servidores y estos son los distintos nombres que le tengo, pero estos no son los nombres de las bases de datos. Van a seleccionar alguna de las dos que ustedes crean más conveniente. Yo en mi caso utilizo la de París, Francia, independientemente de que esté más lejos de mi ubicación, que es América. Cuenta directamente una conexión con Clever Cloud, que es el cliente que nos provee estos servicios, así que me parece que es una conexión más directa y que no van a haber intermediarios, entonces siento yo que esto me permite que sea más fluida la conexión. Sin embargo, ya ustedes pueden intentar, no hay ningún problema. Luego le dan en Next y él automáticamente empieza a crearlos y les va a aparecer aquí en la parte izquierda en este menú el nombre que ustedes le pusieron aquí y ya ustedes van a poder ingresar. Ahora, lo primero que van a ver cuando ustedes ingresen, yo voy a utilizar para este caso el test, que es un servidor de base de datos que acabo de crear. Les va a aparecer en la primera vez esta ventana, en donde ustedes van a ver aquí la información de la conexión, van a ver la cadena de conexión, van a ver el puerto, la contraseña, el usuario, el nombre de la base de datos y el host que pueden utilizar para esta conexión a las bases de datos o a esta base de datos en específico. Van a ver la información de este servidor, pues normalmente esa información es como la información más que todo de los beneficios que tiene la base de datos, sin embargo no es algo muy importante en estos momentos. Como es un plan gratuito, algunas funcionalidades no están permitidas o están restringidas, como los backups, los logs, las métricas, pues porque es un plan gratuito. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar nada de eso. Lo único que vamos a utilizar es el dashboard, donde tenemos aquí dos opciones en la parte superior, el admin y el phpMyAdmin. Con el admin, si nos damos cuenta, podemos acceder a toda la información que nos va a permitir conectarnos a la base de datos desde un sistema, un servidor o un hosting que esté fuera de este producto, de este servicio, es decir, de Clever Cloud, ya que pues Clever Cloud solo provee el servicio de base de datos. En ese caso va a ser una conexión local, es decir, vamos a utilizar XAMPP, ¿ok? Entonces esa es la segunda aplicación que vamos a utilizar, es XAMPP, y obviamente como siempre nuestro editor de código, que es Visual Studio.
Esas son las tres aplicaciones básicas que vamos a utilizar para este video. Entonces, una vez ustedes hayan visto esta interfaz, ya tienen el host y toda la información, pueden pasar a crear la tabla o las tablas necesarias de su base de datos aquí en PHPMyAdmin. Si se dan cuenta, este es el nombre de la base de datos. Es un nombre obviamente bastante, pues se podría decir que extraño, porque no cuenta con, no es personalizable, no es un nombre que se pueda editar debido pues, a que sigue siendo un plan gratuito. Entonces vamos a ir a la parte de PHPMyAdmin y aquí vemos el nombre que vimos hace un momento atrás. Ese es el nombre de la base de datos. Yo en esa base de datos ya tengo una tabla creada que se llama la tabla prueba. Ustedes pueden crear más tablas. Esto es la interfaz de PHPMyAdmin. Es exactamente lo mismo, funciona igual. Así que estoy seguro que si ustedes ya conocen de sistemas de bases de datos y cómo crear tablas, cómo utilizar un MySQL, cómo utilizar SQL y demás, esto no se les va a complicar. Si es su primera vez utilizando una base de datos o quieren familiarizarse con el proceso de creación de bases de datos, de inserción de tablas y demás, déjenlo en los comentarios y yo con mucho gusto más adelante les voy a hacer un video explicándoles pues cómo aprender este lenguaje de SQL o MySQL o cómo utilizar PHPMyAdmin. Por el momento, pues para los que ya tienen idea del conocimiento de esta base de datos, lo que haremos es pues ir a la tabla y verificar los datos. Por ejemplo, yo aquí tengo un dato que es el termo, otro que es el plato. Puedo insertar otro desde una consulta SQL o pues PHPMyAdmin, como ustedes saben, nos permite insertar también. Tengo solo tres campos, que es el campo de ID, el primary key, el nombre, que es el nombre del producto, y el valor del producto. Esto es una tabla de productos. La hice así bastante rápido porque esto es una prueba, así que vamos a ponerle a esto un nombre de, por ejemplo, nevera. Esto es un ejemplo. Vamos a poner que la nevera vale $200. Vamos a darle en Go y vamos a buscar y vemos que quedó insertada la información. Ok, a partir de este momento vamos a pasar a nuestra conexión directamente con nuestro servidor, donde está toda la información alojada, la información de nuestro sitio web y demás, que es la que nos va a permitir hacer una conexión directa con nuestra base de datos. Para ello no necesitaremos más acceso al PHPMyAdmin, sino que vamos a acceder a nuestra consola de administrador, que es donde está toda esta información que nos va a ser bastante útil. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. Vamos a ir a nuestro editor de código Visual Studio. Yo voy primero a crear una carpeta aquí. Esta carpeta se va a llamar prueba Clever Cloud. Esto es un ejemplo. Aquí voy a poner entonces mi archivo. Vamos a utilizar esa carpeta, que es donde vamos a trabajar nuestra conexión con nuestro servidor PHP. Ahora, esta carpeta yo la voy a mover más adelante porque voy a utilizar XAMPP. Y XAMPP, los que han utilizado anteriormente XAMPP, saben que las carpetas que se van a utilizar para una conexión por PHP deben ejecutarse directamente desde el servidor, es decir, desde la carpeta de htdocs. Sin embargo, yo voy primero a crear todo el archivo aquí directamente antes de encender el servidor. Así que voy a abrir una carpeta, que es la que acabé de crear. Voy al escritorio y selecciono la carpeta de pruebas o prueba Clever Cloud. Y lo primero que voy a hacer es crear mi clase en donde voy a almacenar la conexión con la base de datos. Esta la vamos a llevar db.php. Ok, vamos a cerrar esa ventana y aquí haremos lo siguiente. Vamos a poner los datos que nos van a permitir nuestra conexión directa con la base de datos de Clever Cloud. Por lo tanto, estos datos los vamos a necesitar. Yo no voy a puntualizar mucho en el código, pero sí voy a hacer un repaso bastante rápido para que pues vean cómo yo hago las conexiones con la base de datos. Entonces yo ya tengo aquí el template. Esto es básicamente la clase de PHP en la que yo voy a implementar esa clase en mi archivo de conexión más adelante. Ya les explico cómo. Tenemos nuestro hostname, que es una variable privada y es donde va a ir pues el nombre del host, o sea que este host lo vamos a poner aquí directamente. Tenemos nuestro nombre de la base de datos, vamos también a poner el database name, vamos a ponerlo aquí. Tenemos el nombre del usuario, este es el que va en username en esta variable. Tenemos la contraseña, si se dan cuenta la tenemos aquí, la vamos a poner en su sección de contraseña. Aquí vamos a utilizar un charset. Este charset es como el que define de qué tipo de caracteres o qué tipo de cifrado de caracteres se va a utilizar para la conexión. Este va a ser UTF-8, que es el estándar. Vamos a guardar cambios. Entonces, con estos datos vamos a crear nuestra cadena de conexión. Vamos a utilizar este connection, que es otra variable que acabamos de crear. Vamos a concatenar cada uno de los datos que ya habíamos declarado anteriormente y los vamos a poner en nuestra función conectar. Todo esto es PHP básico, así que pues no voy a extenderme a explicar las funciones y cómo digamos cada rol que tiene
cada uno de estos procesos, pero pues sencillamente lo que hacemos es asignarle unas opciones al PDO. El PDO lo que va a hacer es arrojarnos una nueva clase, creamos un nuevo objeto con el constructor de PDO en el cual le añadimos la conexión, la cadena de conexión, el usuario y la contraseña para que nos permita conectar y las opciones que le hemos determinado pues al objeto o a la clase de PDO. Esto nos va a retornar el PDO, es decir, la conexión. Si es correcto el usuario y la contraseña y toda la información de la cadena de conexión está correcta, nos debería retornar un PDO, es decir, el resultado de toda la conexión. Es decir, la consulta, ya sea dependiendo pues de la sentencia que se ejecute. Si no, pues nos va a arrojar un error de conexión. Como les digo, no voy a enfatizar mucho en ese proceso porque esto pues es algo más extenso que quiero explicar más adelante. Si a alguien no le queda claro, lo puedo hacer un video explicando puntualmente esto, pero pues ya se viene un curso muy pronto de esto. Así que después de esto voy a crear otro archivo que es donde yo voy a hacer la conexión a mi base de datos, donde voy a traer la información. Este archivo va a ser un archivo index.php. ¿Ok? Voy a dejarlo todo en la misma carpeta. Lo ideal es que siempre, a mí me gusta bastante manejar un modelo vista controlador donde yo tenga las vistas separadas, los modelos separados y los controladores separados. Los controladores pues ya sabemos cómo funcionan. Los modelos son las clases que determinan cada uno de los parámetros que va a recibir la base de datos y demás. También lo explicaré más adelante, pero por ahora el index.php es como la interfaz del sitio web que vamos a crear. Es como un HTML, solo que lo vamos a dejar con la extensión de PHP para poder hacer la consulta e incluir los datos directamente de aquí. Voy a buscar un template de HTML bastante rápido. Vamos a ver. Bien, aquí tengo este template de Bootstrap solo para mostrar pues cómo se va a ver la interfaz de la aplicación. Obviamente esto es solo con fines de prueba. Voy a dejar todo esto, no voy a cambiar nada. Únicamente aquí en este div voy a poner en cambio una tabla. Y esa tabla, bueno, de hecho voy a sacar eso de Bootstrap rápidamente. Bien, ya tengo la tabla, voy a ponerla aquí rápidamente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a primero cambiarle el nombre al archivo. En este caso, pues vamos a dejarle Clever únicamente para poderlo utilizar directamente desde nuestro servidor local. Luego vamos a mover esa carpeta en XAMPP. Yo el servidor de XAMPP, pues como saben, ya lo estoy corriendo. De nuevo, pues verificamos que esté corriendo. Y vamos a entrar a XAMPP. Aquí está, vamos a entrar a htdocs y ahí vamos a poner nuestra carpeta de XAMPP. Vamos a ver dónde está la carpeta de XAMPP. Un segundo, aquí está. Y vamos entonces a acceder desde nuestro servidor local a esa carpeta de Clever. Ahí es donde vamos a ingresar. Entonces, utilizando localhost, vamos rápidamente a poner Clever. Y miren, aquí está lo que tenemos hasta ahora de nuestro sitio web. Vamos a hacer una conexión de este servidor local. Puede ser ustedes que estén utilizando un hosting gratuito, Hostinger, webhost y demás, y todos esos servidores gratuitos o hostings donde ustedes almacenan su sitio web, pero igual va a ser el mismo proceso para la conexión con la base de datos de Clever Cloud. Entonces lo que hacemos es volver a nuestro archivo index, entonces a empezar a editar la información que vamos a incluir. Esto es PHP de nuevo, no voy a profundizar, así que voy rápidamente. Bueno, esto sí es HTML. Más adelante haré un curso. Por ahora lo que voy a hacer es cambiar algunos datos y poner esto un poco más presentable. Ahora se ve la tabla. Bueno, mi tabla de la base de datos tiene únicamente 3 campos, ID, nombre, valor, por lo tanto este valor pues ya no es necesario, o esta columna. Entonces aquí vamos a poner nombre, aquí vamos a poner ID y aquí vamos a poner valor. Estamos hablando de productos obviamente, y aquí lo que vamos a hacer es iterar mediante PHP la respuesta o los resultados que nos traiga nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces si guardamos esto y actualizamos y venimos aquí, ok, nos debería aparecer así, pero nos debería aparecer el mismo número de datos que tenemos, que son 3 datos, 3 filas, solo tenemos una, pues porque aún no hemos implementado PHP. Voy a hacer esto rápido. Si ustedes no han visto PHP de nuevo, déjenme en los comentarios, yo les explico cómo se hace este proceso, pero básicamente vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es hacer un include. En este include lo que vamos a traer es directamente el archivo de donde está o donde tenemos nuestra base de datos, la conexión de nuestra base de datos, esta clase que se llama database. Por lo tanto, vamos a crear una variable que se llama db y a esta variable le vamos a instanciar la clase database. ¿Ok? Vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer es crear una variable que sea la variable de conexión. Es decir, esta variable de conexión lo que va a traer es la conexión, la función que está incluida dentro de la clase de database, que es conectar. ¿Okay? Bueno, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es llamar nuestra variable. Vamos a crear una nueva variable que se llame SQL, y en esta variable SQL lo que vamos a hacer es con la variable conexión, vamos a llamar
el prepare, que es donde vamos a poner nuestra cadena de conexión. Entonces vamos a poner allí nuestro select asterisco from, y aquí ya estamos haciendo una consulta. Si nos damos cuenta, ponemos aquí a SQL, aquí está el select asterisco from prueba. Si yo ejecuto este select asterisco from prueba, él me va a traer esta tabla con estos 3 datos, ¿okay? Eso es lo mismo que yo quiero en la página web. Entonces lo que yo voy a hacer es select asterisco from, la tabla se llama prueba, entonces pongo prueba, guardo cambios, y luego lo que tengo que hacer es hacer un SQL execute para que pues obviamente se ejecute esta sentencia que acaba de realizar en la parte de arriba. Lo último que vamos a hacer es, dentro de una variable response, se va a llamar response, y esta variable lo que vamos a hacer es llamar o decir que todo lo que haya traído del SQL, el fetch all, vamos a hacer un fetch all. Entonces fetch, eso es de PHP, de nuevo, no voy a profundizar, entonces voy a hacer esto bastante rápido. Vamos a poner un fetch all en el cual pues del PDO vamos a un fetch ASOS, y así lo tendríamos. Entonces en esta variable response de PHP ya deberíamos tener toda la respuesta. Esta misma respuesta que tenemos aquí la deberíamos tener en nuestro archivo. Si yo hago un print R y en ese print R imprimo esta variable response, debería ahora mismo traerme la información. Vamos a ver qué pasa si refresco. ¿Ok? Miren, cuando recargo la página me está trayendo un arreglo de 3 filas. Fila 1, fila 2 y fila 3, exactamente aquí, fila 1, fila 2 y fila 3, y cada uno con sus datos. Ahora quiero que esa información se ponga en la tabla. Bueno, eso es bastante sencillo también. Lo que haremos es iterar cada una de las filas mediante un ciclo for each para que cada dato lo vaya insertando dentro de la fila. Esto es PHP bastante básico, me gustaría explicarlo, así que si alguien tiene alguna pregunta de esto, pues puede dejarlo en los comentarios. ¿Cómo hacemos? Primero abrimos aquí una etiqueta PHP, vamos a utilizar bastante la etiqueta PHP aquí, por lo tanto voy a dejar una también fuera de este TR porque es donde se va a ejecutar el ciclo for each. Ahora, vamos a hacerlo así, un poquito aparte para que no hayan confusiones. Vamos a quitar este para que se haga el ciclo de esa manera, y entonces vamos a poner que response as row, y vamos a crear aquí las variables. Entonces el variable id va a ser igual a row en su posición id. Vamos a ver. Ahora hacemos lo mismo con, vamos a guardar el nombre y el valor. Valor y nombre. Bien, ya tenemos las variables almacenadas directamente. Row es una de las filas, o sea, row representa la fila, como se va a iterar response, se itera cada fila, y row, pues obviamente dentro de cada campo le vamos a asignar el valor a las variables. Por último, pues si sabemos que este sería el ID, vamos a poner entonces una etiqueta PHP. La cerramos, creo que aquí puse un valor incorrecto. Y ahora lo que vamos a poner es echo, vamos a hacer un echo con ID. Ok, vamos a hacer lo mismo con las demás. Control C, Control B, Control B. Pero a diferencia, aquí vamos a llamar el nombre y aquí vamos a llamar el valor. Si guardamos cambios y venimos a la página y recargamos, vemos que ya está trayendo los datos directamente desde nuestra base de datos. Si yo, por ejemplo, aquí modifico el valor del ID de la nevera y le pongo 19 y recargo, miren que automáticamente aquí en nevera ya me aparece 19. Vamos a dejarlo en 3 de nuevo. Vamos ahora a hacer, por ejemplo, un insert con el valor 99. El nombre va a ser carro y le vamos a poner que tiene un precio de $2000. Vamos a ir a guardar y vamos a hacer un refresh. Miren, automáticamente ya nos aparece la nueva, pues el nuevo dato que está en la base de datos, es decir, que está trayendo toda la información que tenemos en nuestra base de datos directamente a nuestro front o nuestro sitio web. Incluso estoy utilizando los archivos dentro de la carpeta XAMPP en htdocs. Este es mi servidor local, es decir, todos los archivos lo tengo dentro de esta carpeta, y aún así se está conectando a Clever Cloud gracias a la información del admin. Esa información es la misma que nosotros utilizamos en este db.php. Gracias a eso ya tenemos la conexión y podemos utilizar la base de datos sin ningún problema. Esto sería todo por hoy, espero que haya quedado claro. Cualquier duda o inquietud de cómo hacer alguna conexión entre la base de datos que tenemos en Clever Cloud con nuestro sitio web, ya sea un hosting gratuito además, o explicarles cómo funciona el proceso de PHP, no olviden dejar los comentarios y yo con mucho gusto pues les explico. No siendo más, pues espero que tengan un excelente resto de día. Chao, chao.